Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré. El presidente de la República solo tiene un comandante al frente. Y ese comandante se llama el pueblo de Colombia. Bueno, dice el presidente que él va en su mandato hasta donde el pueblo diga que él debe ir. Lo cual es cierto. Él va hasta donde el pueblo ya demarcó que debería ir. ¿Cómo demarcó eso? En la Constitución del 91. Ahí ya el pueblo habló y dijo que por mandato constitucional el presidente tiene un periodo de 4 años. Eso ya dijo el pueblo. Pero también estableció una serie de requisitos para proteger el derecho a elegir y a ser elegido. Y estos requisitos tienen que ver con la financiación, con la cantidad de dinero que debe estar a disposición de los que van a entrar en esa contienda electoral para que estén en igualdad de condiciones, para que el pueblo pueda elegir libremente al candidato que pueda ajustarse al proyecto político que tienen las personas y que quieren ver reflejado en ese gobernador. Entonces resulta que si hay una persona que tiene más financiación, pues ya no está en esa igualdad de condiciones. Y fuera de esto, pone en peligro que esa persona que entra a gobernar, gobierne realmente en beneficio del pueblo y termine gobernando para sus financiadores. Claro, uno no escoge un presidente para que termine gobernando a favor de los enemigos de los colombianos. ¿Quiénes son los enemigos de los colombianos? La mafia. Entonces uno no quiere un gobernante que termine sacando normas a favor de esos mafiosos, o que saque normas a favor de los guerrilleros, o que saque normas a favor de los empresarios que terminaron financiando esas campañas políticas y entonces terminan lucrándose por medio de normas que se dicten solo para beneficiarlos a ellos. ¿Por qué? Porque se establece una especie de plutocracia. Ese es el fin del artículo 109 de la Constitución. Esa es la voluntad popular que está plasmada en la Constitución. ¿Para qué? Para que el presidente, para que los gobernantes, ¿sí?, lo hagan en favor del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Si el presidente no cumple con esta norma, pues debe ir a un juicio político. Eso es la voluntad del pueblo, porque esa es la voluntad que está plasmada en la Constitución del 91. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo parece indicar que todas las pruebas que han salido a la luz sobre la financiación de la campaña, pues como que son ciertas. Entonces, el presidente, en ese orden de ideas, si estas pruebas son veraces, significa que el presidente violó la Constitución. Significa que el presidente no estuvo en el mismo pie de igualdad que sus contrincantes para llegar al poder. Esto es lo que significa. Y obvio, porque si una persona puede pagar una cantidad de testigos electorales y otro no, para verificar el escrutinio de votos, pues resulta que ya ahí no está en igualdad de condiciones. Entonces el presidente, ¿qué dice? La Constitución no me sirve porque ese artículo no me sirve. Y entonces, como no me sirve, significa que es que me van a dar un golpe de Estado, lo cual es absolutamente falso. Ajustarse a la Constitución, a la ley, a las instituciones, no es un golpe de Estado. De ninguna manera. Es ser demócrata. Es pedir el cumplimiento de la voluntad del constituyente primario. Pero resulta que eso no le sirve a Petro. El presidente de Colombia el 1 de mayo los invitó a un acuerdo nacional, no para arrodillarnos nosotros, sino para que por fin, de común acuerdo,
se puedan realizar las reformas democráticas que en la sociedad más desigual del mundo son absolutamente necesarias e imprescindibles. El problema de urdir así al pueblo, de refundir al pueblo más en la división, porque ya no es el uribismo y el petrismo, no. Ahora es los golpistas y los petristas. Los golpistas, todos aquellos que supuestamente quieren sacar a Petro del poder porque sí, lo cual no es verdad, lo cual no es cierto. Entonces, ¿qué está pasando? Que Petro está llevando al petrismo a ser una secta, porque les está quitando su ideología política, les está quitando su razón de ser. Los petristas que queden hoy en día, resulta que ya no tienen ideales políticos, ya no tienen ética, ya no tienen moral. Claro, el petrismo pierde su razón de ser cuando su líder ya no encarna las banderas que lo llevaron al poder. Es decir, Petro llega al poder diciendo que iba a acabar con la guerra. Petro llega al poder usando a todas las personas diciendo nos están matando, haciendo alusión que el gobierno tenía la culpa. Por eso ese hashtag, por eso ese estribillo, por eso esa frase de muchos, nos están matando. Petro urde un estallido social porque está en contra de que hayan reformas tributarias. La razón de ser era que la mayoría de los recursos que eran recogidos por el Estado a través de esas reformas tributarias se iba a los bolsillos de los políticos. Entonces Petro levantó todas estas banderas. Dijo, no va a haber más corrupción. Y resulta que hoy por hoy, ¿qué pasa? Las masacres han incrementado. Los asesinatos de los líderes sociales han incrementado. Los acuerdos de la paz total han permitido que los gestores de paz sigan reclutando menores. Entonces, el petrismo se desnaturalizó. Ya no tiene razón de ser, porque ahora defienden que los grupos al margen de la ley cometan masacres. Es más, ya nos están matando, no existe. No importa. Y lo peor de todo es que los actos de corrupción ahora son vehementemente defendidos por el petrismo. Se les olvidó que duraron años diciendo que los falsos positivos eran responsabilidad del gobierno Uribe. Eso sí eran responsabilidad del gobierno Uribe. Pero ahora que a los niños de La Guajira no les hubiese llegado comida ni agua, no es culpa de Petro. La incoherencia total. Y lo peor de todo, ellos defendiendo estos actos de corrupción, defendiendo lo indefendible. Entonces se están convirtiendo en una secta. Lo más aterrador de esto es que Petro hoy en día esté urdiendo a sus hordas. Son hordas porque son los fanáticos. Quedan los fanáticos y los políticos que cada vez que uno los escucha, pues les resulta más aberrante saber que todos tienen la misma narrativa. Una narrativa negacionista, cínica, descarada. Y entonces, mientras todo esto está ocurriendo, resulta que sale el florero de Llorente que estaba esperando Petro para ahora sí tener listico al pueblo, para confrontarlo, para dividirlo y para llevarlo a la guerra, para terminar en una nueva constitución, porque ya la constitución del 91, ya lo expliqué, no le sirve. Y el florero de Llorente, pues fue precisamente la ponencia para formular cargos en contra de la campaña Petro, porque voló topes. Es decir, el Consejo Nacional Electoral no es quien juzga al presidente, porque por su fuero, por su calidad de presidente, pues lo juzga la Comisión de Acusaciones, lo juzga el Congreso, no el Consejo Nacional Electoral. Pero para él, este es el florero de Llorente para urdir al pueblo. Absurdo.
Absurdo porque está llevando al pueblo para que pelee contra el mismo pueblo, defendiendo algo que va en contra de la Constitución. Gravísimo. Dicho en otras palabras, esto es como si cuando a Duque lo investigaron por la ñeñe política le hubiese dicho, pueblo, sálgame a defender. ¿Qué hubiese dicho Petro? ¿Cómo hubiese sido esto? Terrible. Porque es que eso no tiene razón de ser. Es absolutamente inconstitucional. Es absolutamente antidemocrático. Es que él, que hace tanta apología al M-19, es que ese es el problema. El M-19 nunca ha sido democrático. Instigar a la violencia, al odio, a tomar las armas, a ser revolucionario por las vías de hecho, no es demócrata. Trae muerte, trae sangre. ¿Cuántos colombianos en su fanatismo y su idolatría van a ser capaces de atentar contra otros colombianos? ¿Cuántos en realidad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque resulta absolutamente impresionante esta advertencia que hizo el presidente. Que se sepa claramente y de antemano la orden de su comandante constitucional por el voto popular es no levantar las armas contra el pueblo. Para todos los miembros de la fuerza pública, la orden es respetar la Constitución de Colombia. O sea, el comandante en jefe le está diciendo a los militares que no atenten contra el pueblo. ¿Acaso los militares atentan contra el pueblo? ¿Qué va a ocurrir en las calles para que Petro se esté anticipando y esté diciendo esto? Esto es terrible. Esto es gravísimo. La única forma de vencer esto es informándose. Es siendo lógicos. Es absurdo. O sea, si uno dice por qué la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo terminó en cabeza de sus directivos cogiendo estos dineros. Realmente son unos infiltrados, pero es que estos infiltrados fueron nombrados por el presidente. Pero no solo eso. Desde el Ministerio de Hacienda se pidió al Congreso que hubiese una adición presupuestal para que ellos manejaran más recursos. Ah, ¿esto pasó porque es coincidencia? No, aquí no hay coincidencias. Si no nos informamos bien, ¿en qué momento vamos a terminar en las calles? ¿En qué momento las milicias van a terminar atentando contra los colombianos? Y no hablo de las milicias de las Fuerzas Armadas del país, no hablo de esas. Si no nos unimos como colombianos, podemos estar ante el peor momento histórico de nuestro país. Terrible, qué dolor nuestra Colombia, a dónde está yendo y a dónde Petro la puede llevar por el fanatismo y la idolatría